Un cordial saludo para mis alumnos y alumnas del Instituto Profesional Los Leones, específicamente para aquellos que son parte de la asignatura Marco Jurídico para el Servicio Social. Les habla Ignacio Facuse, soy abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y docente del Instituto Profesional Los Leones para el curso Marco Jurídico para el Servicio Social. El objeto de este video es hacer una breve reseña, un breve repaso de materias laborales que van a estar vinculadas a la evaluación que vamos a tener próximamente. Para eso entonces vamos a iniciar con el contrato individual de trabajo, considerando que han sido temas que ya hemos ido estudiando a lo largo, ¿no es cierto?, de este semestre. Voy a ser bastante concreto en temas muy específicos a repasar para ayudarlos a que tengan una buena evaluación. Yendo de lleno, el contrato individual de trabajo en el fondo se encuentra definido en nuestra legislación, específicamente en el artículo 7 del Código del Trabajo, artículo que hace referencia a que consiste en el fondo el contrato de trabajo en una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. El trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, y el empleador se obliga a su vez a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Las características del contrato de trabajo, primero que todo, es que es un contrato privado, es decir, rige relaciones jurídicas entre particulares, en este caso empleador y trabajador. Además, es un contrato de carácter consensual. Esto es de especial relevancia para comprender en el fondo que se perfecciona este contrato por el solo acuerdo de las partes contratantes, sin necesidad de que exista una formalidad alguna para su existencia, para su perfección. Además, es un contrato bilateral. Es bastante evidente esto, ¿no? Porque ambas partes quedan obligadas recíprocamente, como el mismo concepto que acabamos de mencionar lo indica. Razón por la cual, ¿no es cierto?, por la característica de su bilateralidad, no puede modificarse o dejarse sin efecto, ¿no es cierto?, sin el consentimiento de ambas partes. De todas maneras, vamos a ver una excepción más adelante que también la habíamos estudiado previamente en clase. El contrato de trabajo también se caracteriza por ser oneroso, ¿no? Tiene por objeto la utilidad de ambas partes, gravándose una en beneficio de la otra. Además, se caracteriza este contrato por ser de tracto sucesivo, es decir, su sujeción se prolonga en el tiempo, no agotándose con un solo acto. Los elementos del contrato individual de trabajo son, primero que todo, los sujetos de la relación laboral. Si nos damos cuenta, los elementos del contrato individual de trabajo los rescatamos también del propio artículo 7, que es quien define qué se entiende por contrato individual de trabajo. Y como les decía, el primero que vamos a estudiar es el de los sujetos de la relación laboral. Específicamente están regulados ellos en el artículo 3 del Código del Trabajo y los conceptualiza. Menciona que en el fondo que el empleador es una persona ya sea natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas, trabajadores, ¿no?, en virtud de un contrato de trabajo. Y a su vez se entiende por trabajador como toda persona natural, solamente persona natural en este caso, que presta servicios personales, ya sea intelectuales o materiales, bajo dependencia y subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Además de este elemento, podemos también observar otros como, por ejemplo, la prestación de servicios, la remuneración y la subordinación y dependencia, que es uno de los más característicos y determinantes a la hora de comprender si es que estamos o no frente a una relación laboral. En cuanto a la prestación de servicios, bueno, este es uno de los elementos esenciales que constituye la causa de la obligación del empleador de tener que pagar la remuneración. Es una obligación del empleador o por parte del empleador, ¿no es cierto?, tener que otorgar el trabajo convenido al trabajador. Así como el trabajador se obliga a tener que prestar labores, el empleador se obliga también a otorgarle el trabajo respecto del cual fue contratado. Sin perjuicio de esto, de todas maneras existe una posibilidad de que quede exonerado el empleador
de cumplir con dicha obligación y es por caso fortuito o fuerza mayor, un tema que vimos con bastante detalle y resolviendo también bastante preguntas por parte de ustedes, alumnos, en clases, así que no me voy a detener mayormente en este punto. Como es de especial relevancia la prestación de servicio para o como elemento del contrato de trabajo, es que el artículo 10 del Código del Trabajo, que contempla cuáles son las cláusulas mínimas de un contrato, es decir, aquellas que no pueden faltar en un contrato de trabajo, la establece como tal, ¿no es cierto?, especialmente en el número 3 de dicho artículo. También es importante destacar que en razón del principio de la precisión y certeza de las funciones, la determinación de la naturaleza de los servicios implica establecer o consignar de forma clara y precisa el trabajo específico o los trabajos, ¿no?, respecto de los cuales fue contratado ese trabajador, para conocer de antemano las condiciones laborales por las cuales fue contratado. Contrapartida de la prestación del servicio es la remuneración por este factor retributivo. Así como yo presto labores, la contrapartida de estas labores son el pago de la remuneración o también llamada, ¿no es cierto?, salario, como consecuencia de la ejecución de los servicios prestados al empleador. Así también, otro de los elementos característicos, probablemente el más determinante respecto de la relación laboral, es la subordinación y dependencia. Sin perjuicio de la importancia que tiene este elemento del contrato de trabajo, no se encuentra definido en la ley. Pero sin perjuicio de esto, la doctrina y la jurisprudencia se ha hecho cargo de comprender qué se entiende por subordinación y dependencia. Y también, por supuesto, la práctica. Podemos observar manifestaciones de la existencia de subordinación o dependencia en el vínculo laboral, como por ejemplo la prestación de servicios personales, ¿no es cierto?, expresado tal vez también en el cumplimiento de un horario diario o un horario semanal, o en el fondo cumplimientos de jornada, ¿no?, o asistencia presencial, o por otras vías como actualmente se da para con el empleador, o distribuciones de jornadas distintas, porque ya vamos a ver también que existen muchas y muy diversas formas en las cuales se puede pactar una jornada de trabajo. También cuando el trabajador debe asumir la carga de trabajo que se le presente, ¿no?, que se le instruya, cuando está sujeto en el fondo a órdenes, instrucciones o directrices que le indican de qué manera ejecutar las labores, cuándo, de qué forma y con qué herramientas. También entonces podemos darnos cuenta que otro de los elementos que permite detectar la presencia o no de subordinación y dependencia va a ser la dependencia técnica, es decir, cuando nos entregan las herramientas, equipos o instrumentos de trabajo para poder desempeñar estas funciones. Incluso pueden ser dependencias administrativas, ¿no? Todos estos elementos nos van dando a entender de que existe la manifestación, ¿no es cierto?, de una subordinación y dependencia. Se manifiesta, queda en evidencia. Y este concepto de subordinación y dependencia es bastante propio de las relaciones laborales por sobre otro tipo de contrataciones, producto de la verticalidad. No estamos hablando de que empleador y trabajador pactan condiciones en igualdad, ¿no es cierto?, uno respecto del otro, sino que existe una verticalidad donde hay uno que detenta el poder, ¿no es cierto?, tiene facultades, tiene la potestad en muchos órdenes de cosas, ¿no?, de dirección, de administración, potestad disciplinaria también, y él, por un lado, ¿no?, y el trabajador, por otro lado, que es quien debe recibir, ¿no es cierto?, las instrucciones, las órdenes, las directrices y en el fondo acatar lo que le indique su superior jerárquico en razón de este vínculo contractual. Por ende, cuando están estos elementos visibles en una relación contractual, podemos claramente detectar si se trata o no de una relación de carácter laboral o desecharla derechamente. Como este concepto no está
regulado o más bien definido por el Código del Trabajo o las leyes en general laborales, permite también que se vaya adaptando tal vez a las circunstancias actuales. Es un concepto en el fondo dinámico o cambiante. Van a existir tal vez nuevos elementos que vayan también manifestando la existencia, ¿no?, de una relación laboral por medio de la subordinación y dependencia, en virtud tal vez de los cambios que la sociedad va viviendo o incluso los cambios tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo el teletrabajo, que nos puede, o el trabajo a distancia, que de alguna u otra forma nos puede también entregar nuevos aportes o elementos por los cuales empieza a existir, ¿no es cierto?, esta manifestación de aclarar que el vínculo que estamos observando es efectivamente laboral o no. En consecuencia, para poder cerrar un poco esta idea, considerando la importancia que tiene la subordinación y dependencia para la relación laboral, voy a señalar tal vez algunos ejemplos que permiten aclarar cuando estamos en presencia de la tal, como por ejemplo que se manifieste una continuidad de servicios o una supervigilancia, una supervisión tal vez del empleador, cuando existen también obligaciones de trabajar en razón a instrucciones, órdenes o directrices que emanan del empleador, las dependencias técnicas, como les había señalado, y administrativas, y la existencia tal vez de una jornada de trabajo, entre otros elementos, nos permiten entonces ir comprendiendo que estamos frente a una relación laboral.